Continuando con el programa de la tarde, le voy a ofrecer la palabra a Hugo Francisco Bauzá. Hugo Francisco Bauzá ha venido en muchísimas ocasiones, forma parte de la comisión organizadora de la semana, permanentemente nos propone nuevos expositores, porque algo que no se ha dicho, pero es bueno decírselo a los estudiantes, la Semana de Estudios Romanos no solamente invita a profesores consagrados, sino también invita a jóvenes profesores, de modo de ir aportándoles, digamos, en la formación y en las posibilidades que tienen de difundir sus trabajos. Esta vez viene invitado por primera vez nuestro joven profesor de la Universidad de Córdoba, Álvaro Moreno, por ejemplo. Siempre hay un nuevo integrante que se va sumando a la legión que yo planteé en la mañana. Hugo, en este caso ya sería un cónsul, digamos, hace mucho rato, está hace mucho tiempo colaborándonos, hemos publicado muchísimos trabajos de él, probablemente las obras o algunas de las obras de Hugo los estudiantes las conocen, han sido publicadas en el Fondo de Cultura Económica, obras sobre el mito, sobre los héroes, en fin, ni decir de Virgilio, él es un experto en Virgilio. Y hoy día nos ofrecerá el trabajo Augusto y la consolidación del poder. Augusto es un personaje que él viene trabajando hace bastante tiempo. Así que dejo con ustedes a Hugo Francisco Bauzá. Me siento muy complacido de estar nuevamente en esta Semana de Estudios Romanos y doblemente complacido porque me tocó, como a ustedes, asistir a la investidura de nuestro amigo Raúl como profesor emérito. Mi emoción viene también porque mi primer contacto con esta Semana de Estudios Romanos fue a través de don Héctor Herrera Cajas, y a partir del comentario de Héctor Bancalari recordamos que hoy se cumplen 20 años de su muerte física. Así que son varios motivos que me congratulan estar aquí con ustedes. Doblemente, en mi caso especialísimo, porque en esta oportunidad me acompaña una de mis hijas que está escondida por ahí atrás. El tema que yo había pensado, sin saberlo, se encabalga con el tema que me precedió, que es el expuesto por nuestro colega y amigo Francisco Marshall. Mi idea es hablar sobre Augusto y la consolidación del poder. Quiero comenzar por citar un adagio que dice que los hechos son sagrados, que las opiniones en cambio son múltiples, son variables y son también discutibles. Por ejemplo, si ustedes leen Suetonio, en la vida de los Césares, cuando habla de Calígula, refiere una circunstancia de que Calígula en un momento dado coronó con una corona de laureles a su caballo, convirtiéndolo en cónsul. Eso dio pie a millones de hipótesis. Incluso hace poco escuché la conferencia de un psiquiatra que hablaba de Calígula como un esquizofrénico, y entre los hechos que señalaba, explicaba que justamente esta locura de coronar al caballo no era más ni menos que uno de los tantos síntomas de una esquizofrenia. Pero curiosamente, recientemente, Mary Bird, esta ilustrísima helenista de la Universidad de Cambridge, escribió un trabajo donde explica que esa supuesta fantochada de Calígula tenía que ver con la pretensión de un grupo de caballeros que aspiraban a pasar al orden senatorial. Entonces, el hecho de coronar al caballo habría que entenderlo no en clave de un esquizofrénico, sino en clave de una burla política. De manera, pues, que las opiniones son variadas. El hecho del dato histórico que nos transmite Suetonio, eso sería supuestamente indubitable. Así que a partir de esa premisa, quiero empezar a ver un poco qué es lo que puede pensarse de la consolidación del poder por parte de Augusto, aun cuando uno nunca debe cambiar los datos históricos, evidentemente. Estas páginas nacen de una relectura de las historias de Tácito, quien, a decir de Gaston Boissier, graba con buril para la eternidad, y también de una meditación de The Roman Revolution de Sir Ronald Syme, a quien hoy, hace un rato, habrán visto que juntamente con Murray, con Mobiliano, apareció en una fotografía que proyectó Alejandro Bancalari, donde los tres
al igual que Salomó, venían con una pajarita, no sé si observaron el detalle. Ronald Syme era un latinista y helenista brillantísimo, venía de Nueva Zelanda, había egresado de la Universidad de Auckland y obtuvo una beca para ir a trabajar a Oxford. Se dio una circunstancia curiosa que la voy a contar para ver quién era este Ronald Syme. En Oxford y luego en Cambridge se hacen unos concursos para ver quién escribe en latín mejor que o al estilo de. Y en un momento dado hubo un concurso para ver quién escribía en latín a la manera de Tácito. Entonces muchísimos latinistas escribieron. Y se abrió el sobre y, oh curiosidad, el sobre pertenecía a Ronald Syme. Es decir, un ilustre desconocido que había llegado a Oxford y que escribía en latín perfectamente a la manera de Tácito. Al año siguiente, otro concurso, otro bando, invitaba a escribir en griego a la manera de Tucídides. Se abre el sobre y, oh sorpresa, este recién egresado de Auckland había escrito en griego a la manera de Tucídides. Ese fue Ronald Syme, personaje al que durante la guerra los británicos mandaron a lo que hoy es Turquía, y allí él tomó contacto con el famoso monumento de Ankara, y justamente a partir de ahí comenzó toda esa idea de Syme de profundizar el periodo tan complejo de la historia romana. Curiosamente, uno debe pensar que cuando él publica The Roman Revolution, esta gran obra, esta obra señera, es el año 39, momentos en que se avisora la Segunda Guerra Mundial. De modo pues que la opinión de Syme sobre Augusto está teñida un poco de una concepción fascista que empezaba a vislumbrarse en una Europa convulsionada. Así que mi exposición, sin variar los hechos históricos, que reitero son incontrovertibles, va a ser una opinión, por supuesto discutible, respecto de Augusto, fundada en Tácito, en el mundo antiguo, y en Ronald Syme, en el mundo moderno. Concretamente en The Roman Revolution, obra que apareció en 1939. Comienzo por recordar el cimbronazo que en todos los órdenes se produjo en Roma tras el asesinato de Julio César en los idus de marzo del año 44. Como mi formación de origen fue la filología latina, debo referir que la palabra idus es una palabra femenina. La confusión vino porque Thornton Wilder escribió una obra celebérrima que se llama Los idus de marzo, y como en inglés de idus es ambigenérico, se la tradujo como los idus de marzo en masculino, y de ahí comenzó el error. Un profesor español, Luis Alberto de Cuenca, en una publicación que hizo en Emérita, hace toda la consideración del error que estamos repitiendo de hablar de los idus, cuando en realidad debería hablarse de las idus de marzo. Circunstancia a partir de la cual Roma y sus vastos dominios dejaron de ser lo que hasta entonces habían sido, una república en la que, pese a dificultades, existía un relativo equilibrio de poderes. Esa muerte provocó una grave alteración política en el Estado romano, que, luego de unas décadas, daría sustento a la constitución del Principado. Esta nueva forma de gobierno puso fin a las guerras civiles que erosionaban el mundo romano. Con todo, cabe referir que la pacificación no brotó ex nihilo, sino que tuvo lugar luego de un largo periodo teñido de mucha sangre, como refiere el historiador Tácito. Tácito, cuando habla de la paz augusta, dice pacem sine dubio sed cruentam. Está en el libro primero, parágrafo 10. Es decir, hubo paz sin duda, pero una paz cruenta, una paz con sangre. Con lo cual uno debe advertir que uno conoce el discurso del vencedor, pero generalmente está obliterado, está oculto el discurso del vencido. Entonces lo que habría que hacer, según la idea de, por ejemplo, de Carlo Ginzburg, sería intentar rescatar los discursos de los vencidos, que obviamente en la historiografía suelen brillar por una ausencia. Tras el magnicidio, su testamento fue abierto y leído en casa de Antonio a petición de su suegro Lucio Pisón. Recordemos que Lucio Calpurnio Pisón, un personaje singularísimo de la historia romana, un hombre famoso por su crueldad, que había sido procónsul en Macedonia, contra el cual Cicerón escribe el famoso discurso In Pisonem, contra Pisón, donde entre otras cosas le endilga el hecho de haber saqueado, destruido y profanado templos. Él armó una poderosa villa que está en Herculano, que fue descubierta no hace mucho,
y en la cual se encontró la gran escultura griega y romana de esa época, pero en la villa de Pisón había algo singularísimo, que fue una biblioteca, la biblioteca griega. Pero el tener una biblioteca significaba no solamente el tener los papiros almacenados en anaqueles, sino la presencia de alguien que los hiciera vivir, que descubriera el espíritu vivo en la letra muerta. Y ese fue Filodemo de Gádara, que fue el bibliotecario, que era un epicureísta. Y este epicureísta un poco soi-disant, es decir, no un epicureísta extremo, daba lecciones de filosofía. Y una de las lecciones de Filodemo giró sobre el tema de acerca del buen rey según Homero, que fue un papiro descubierto hace 45 años por el profesor Marcello Gigante, fue exhumado, fue traducido, publicado en edición bilingüe, griego y en italiano, y donde se hace una apología de la monarquía, pero no una monarquía de corte imperial, sino una monarquía menor, un poco a la manera homérica, donde el rey conoce a casi todos sus súbditos. Y curiosamente, a las lecciones de Filodemo en favor de la monarquía, asistía César, siendo muy joven, con quien César estableció un vínculo, y además, estando allí, César se casó con la hija de Calpurnio Pisón. De ahí, en consecuencia, el vínculo que había con Pisón y Julio César. Después, a pesar de las acusaciones de Cicerón, César indultó a su suegro de una serie de criminalidades que le habían puesto en dominio de él. Entonces, tras el magnicidio, el documento fue abierto y leído en casa de Antonio a petición de su suegro, Lucio Pisón. Documento que el dictador había dejado en custodia a la Vestal Máximo. Si bien en los anteriores siempre dejaba como heredero de sus bienes a Cneo Pompeyo, Pompeyo había sido familiar de César, estaba casada con la hija de él. Muerta la hija, se rompió el vínculo que unía a César y Pompeyo, ¿no? En este último designaba, en cambio, herederos a los nietos de sus hermanas y en particular a Gayo Octavio, al que le cedía las 3/4 partes de su fortuna. Además, en una de sus cláusulas, lo adoptaba como hijo y por lo tanto le daba su nombre, que, a causa del carisma que revestía, era quizá lo más importante que le legaba. Entre otras mandas, incluyó también entre los herederos a Décimo Bruto y a otros que, en el momento decisivo, fueron sus propios asesinos. Por último, legó al pueblo los jardines que poseía junto al Tíber, amén de 300 sestercios a cada ciudadano, moneda de plata equivalente a 2 haces y medio, es decir, de escaso valor. Suetonio, que ciertamente escribe en latín, cuando refiere el instante preciso del asesinato, señala que César, al percatarse de que entre los conjurados estaba Marco Bruto, le espetó en griego, Kaisy Technon. Tú también, hijo. Eso está en el párrafo 83. Es decir, el tiranicida, hijo del propio César y de la patricia Servilia, que era amante de César. Es decir, llaman la atención varias cosas. Primero, la circunstancia de que Suetonio, como buen latinista, escribe en latín, sin embargo, cuando transcribe literalmente esas palabras que César le espeta a Bruto, las pone en griego. Eso se explica muy claramente porque la aristocracia romana, según muchos testimonios de la antigüedad, hablaba griego. Así como a principios del siglo pasado las familias adineradas de Buenos Aires o Santiago de Chile o Valparaíso mandaban a los hijos a educar a Francia, o lo mismo hacían en Rusia, los mandaban a Francia, en esa época era clave de las familias romanas hacer que los hijos se educaran en Atenas. Por lo tanto, el lenguaje corriente y familiar de César era el griego. De modo pues que con Servilia, con Bruto o cuando se enamora de Cleopatra, el lenguaje que manejaron era la lengua griega. Así que tenemos el testimonio, según Suetonio, de que César le habría dicho, Kai tu Technos, tú también, hijo. Días después, para incinerar su cadáver, se dispuso una pira en el campo de Marte, junto al túmulo de Julia, y se construyó, de cara a la tribuna de los oradores, una capilla dorada que tenía como modelo el templo de Venus Genestex, en recuerdo a que César siempre proclamaba que la gens Iulia, a la que pertenecía, procedía de la diosa Venus. Digamos, una politización de la divinidad. Tras los funerales, fastosos y multitudinarios, el cónsul Antonio mandó leer el acuerdo del Senado con el que se le conferían todos los honores divinos y humanos.
Voy a sintetizar porque el profesor Marshall ya tocó algo de esto. Cabe mencionar que en esos momentos cundió pánico por doquier y hubo muestras de dolor, en especial entre los judíos, quienes, palabras de Suetonio, permanecieron en vela junto a la pira durante varias noches consecutivas. Fin de la cita. Más tarde, en el foro en honor de César, levantaron una columna marmórea de unos 6 metros de altura con la inscripción Parenti Patriae, padre de la patria. Pereció a los 56 años, siendo elevado al rango divino, no solo por acuerdo del Senado, sino también por la imaginación popular. Esta circunstancia se vio fortalecida porque unos juegos fúnebres, en los Ludi de Historia de Cáceres, que su heredero, a quien a partir de entonces pasó a llamarse Julio César Octaviano, instituyó en su honor. Un cometa, como refirió nuestro colega Marshall, brilló durante 7 días consecutivos y se divulgó la creencia de que era el alma de César a quien se le habían abierto las puertas del cielo, según interpretaron los arúspices ante el asombro de un pueblo crédulo. Habría que recordar que en la época romana, especialmente por influjo etrusco, el tema de la adivinación estaba a la orden del día. Había un tema de la uranoscopía, una adivinación a través de los astros, la hepatoscopía, a través de las entrañas, de las vísceras, incluido el hígado, que aunque no es una víscera, era motivo de análisis, y también según el vuelo de los pájaros, ¿no? En consecuencia, el pueblo romano parece ser que era muy crédulo, no solo por tradición etrusca, sino también por el hecho de que toda la astrología sirio, sumeria, caldea, babilónica, había entrado a través de un cúmulo de personajes que eran los neopitagóricos, comandados por Nigilio Fígulo, que trataban de establecer la liaison entre el mundo astrológico y el mundo histórico. Incluso algunos, lamento que no está acá o no lo veo, Donoso, que trabajó el tema del destierro de Ovidio, perdón, tan evidente, perdón. Se dice que el destierro de Ovidio, entre otras posibles causas, habría sido que Ovidio, con un grupo también de romanos de la época, habría intentado, por medios astrológicos, ver qué iba a pasar con la divinización augustal y con la herencia de Augusto. La gran preocupación de Augusto era qué iba a pasar con su imperio, y que a causa de haber frecuentado el mundo de Nigilio Fígulo, que era un neopitagórico volcado a la astrología, habría sido esa tal vez la causa de la molestia de Ovidio, de Augusto, por la cual destierra Ovidio al Pontus Exilius. Ninguno de los asesinos sobrevivió más allá de 3 años del magnicidio, pereciendo todos ellos de muerte no natural. Algunos optaron por el suicidio. Aún más, cabe referir que Julio César Octaviano, luego de su victoria en la batalla de Filipo, año 42, ordenó que la cabeza de Marco Bruto fuera depositada como ofrenda al pie de la estatua de César. Más tarde, en esos años aciagos, la cabeza de Cicerón, el famoso orador republicano, permanecería colgada cerca de un mes en las paredes del Senado. Era un símbolo ominoso del fin de la República y los tiempos turbulentos que entonces se anticipaban. Digamos que la cabeza de Cicerón estuvo un mes colgada en una de las paredes del Senado romano, por orden de Antonio, quien a su vez lo mandó matar. Cosa terrible porque en la firma de la muerte de Cicerón, cuando los esbirros van a buscarlo, le cortan la mano y luego la cabeza, allí intervino también Octaviano. Y eso que Octaviano había guardado por Cicerón un respeto sacrosanto, lo consideraba una especie de padre espiritual. Sin embargo, no titubeó cuando Antonio exigió la cabeza de Cicerón, porque Cicerón había escrito las Filípicas contra él. Cabe recordar que cuando ocurrió el asesinato de César, Octavio se encontraba en Apolonia, cumpliendo con su formación, a donde lo había enviado su tío en agradecimiento porque lo había secundado en su lucha contra los hijos de Pompeyo. Enterado de la noticia, pese a las severas advertencias de que no volviera, por temor a que algo pudiera sucederle, que le sugerían su madre y su padre político, el otrora senador Marcio Filipo, el joven, es decir, Julio César Octaviano, regresó a Roma, se hizo cargo de la herencia, reclutó ejércitos y se alzó con el poder. Primero lo compartió con Marco Antonio y Lépido. Más tarde, por espacio de 12 años, solamente con Marco Antonio.
Por último, dice Suetonio, lo ejerció sin compartirlo con nadie durante 44 años. Aunque, esto es una sugerencia mía, lo de sin compartirlo resulta discutible, ya que a partir de una relectura de la obra del historiador Tácito, parece advertirse detrás del proceder de Augusto, en muchos casos como una nota sombría, la mano de Livia Drusila, su mujer. A esta la había desposado en el 39, luego de obligarla a divorciarse de Titus Claudius Nero, pese a que estaba embarazada. Livia era reputada en la antigüedad como mujer de sorprendente belleza e inteligencia, y, al ser celebrada como Julia Augusta, pasó de iure a pertenecer a la familia augustana. Fue también famosa por sus intrigas, palaciegas, por lo que Calígula, su bisnieto, la llamó Ulises Stolatus, Ulises con falda, a la que inculpan, con cierto beneficio de duda, el haber tenido parte en las muertes de Marcelo, de Cayo y Julio César, estas últimas ocurridas en los años 4 y 2 respectivamente, e incluso de la del propio Augusto. Eso lo da a entender Tácito, sobre lo cual vuelve a tematizar Roland Syme. Uno podría recordar, por ejemplo, que en una de las geórgicas, Virgilio, cuando alaba la tierra itálica y habla de los cultivos que la tierra itálica prodiga 2 veces por año, habla del limón. Dice, aquel fruto sublime que proporciona antídotos cuando crueles madrastras proporcionan veneno. Es curioso esas 2 líneas de Virgilio, esos 2 hexámetros, cuando habla de una cruel madrastra que proporciona venenos. Y eso pareciera en consonancia una serie de muertes de chicos jóvenes vinculados a la casa imperial que probablemente, lo sugiere Roland Syme, podrían haber tenido que ver con una mano sombría de Livia, porque como ustedes saben, Livia preparó todo el terreno para que su hijo Tiberio sucediera a Augusto en el poder. Como militar, Octaviano intervino en 5 guerras civiles vinculadas con la venganza de su tío y con el firme propósito de continuar su obra política. Estas son las de Módena, Filipo, Perusa, Sicilia y Accio. Para imponerse en sus intervenciones, puso en evidencia, hablamos de Octaviano, ¿no?, una crueldad extrema, revelando un carácter semejante al de su padre, quien, al retornar de Macedonia, pasó a cuchillo a los esclavos fugitivos de los bandos de Espartaco y Catilina. Quizás sepan que los cadáveres eran colgados a la vera de la Vía Apia, donde se descomponían, seguramente un olor pútrido, pero eso era una especie de memento mori, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que pasa con los que cometen actos de sedición, actos de levantamiento? Es decir, que la Vía Apia estuvo sembrada de grandes cementerios, tanto de cementerios reales como de estos cementerios de crucifixiones. Así que pesaba en la historia personal de Octaviano la crueldad, la sevicia de su propio padre. Sobre ese carácter ponemos énfasis en que Marco, Junio Bruto y Acayo Longino, declarados en rebeldía como reos de asesinato, los venció en la batalla de Filipo, es decir, Macedonia, y también en esa ocasión Octavio dio muestras de sevicia atroz. Terminada la guerra, los vencedores se repartieron el poder. Marco Antonio marchó al oriente para restablecer el orden. Octaviano, en cambio, retornó a la península itálica con idénticos fines y, fundamentalmente, para consolidar su poder. En su afán por acrecentarlo, circuló el rumor de que Hircio y Pansa, 2 posibles rivales en el consulado, aparentemente muertos en el campo de batalla, habrían perecido por mandato de Octaviano, según conjetura Tácito, libro 1, párrafo 10. Apartado Antonio del epicentro del gobierno y huérfana de la república de los 2 cónsules, él solo podría alzarse con el poder. Sobre su sevicia, recordamos que luego de su victoria en la guerra de Perusa, es decir, la Perugia itálica, donde enfrentó a Lucio Antonio, el hermano de Marco, escogió 300 prisioneros y, en los idus de marzo, los inmoló junto al altar consagrado al divino César. De ese modo, a la vez que honraba la memoria de su predecesor, fortalecía su dominio, que paulatinamente devenía temerario, ya que vislumbraba como un unicato incuestionable. Recordemos también que después de la huida de Pompeya, cuando su colega Lépido se le rebeló,
Octaviano lo relegó a perpetuidad. Más tarde rompió su alianza con Marco Antonio y para hacerla ostensible, violando la tradición, hizo abrir y leer su testamento, en el que le designaba como herederos a los hijos que éste había tenido con Cleopatra, lo que irritó al pueblo romano, ya que éste siempre había desconfiado de la reina extranjera, especialmente cuando César la llevó a Roma, cuyo propósito, se decía, era trasladar la capital de Roma al oriente. Tras la lectura del testamento, marchó al campo de Marte y, frente al templo de Bellona, la diosa de la guerra y hermana de Marte, cumplió con el rito formal de declarar la guerra a Egipto. Con todo, cabe referir que, pese a ese acto desleal, Octaviano, respetando antiguos pactos, dispensó a los habitantes de Bolonia de luchar contra él, pues pertenecían a la clientela de los Antonio. ¿Era un acto de nobleza o una manera de poner en práctica la temida clemencia de Julio César? Es sabido que tras su victoria en la batalla naval de Accio, año 31, victoria exaltada por Virgilio en su Eneida, en el famoso libro octavo, combate en el que contó con el invalorable auxilio de Agripa, fundó Nicópolis, a la vez que ordenó celebrar juegos quinquenales en acción de gracias por su triunfo. Luego marchó a Brindis. Allí permaneció 27 días reparando sus naves, con las que marchó a Egipto, sitiando Alejandría, donde se habían refugiado Marco Antonio y Cleopatra. El episodio es muy conocido a partir de los testimonios que da Plutarco en las vidas paralelas. Allí hizo, después de muchas e inútiles súplicas a los pies de la estatua de César, hizo arrancar de allí al hijo de Cleopatra y mandó matarlo. En cuanto a Cesarión, el vástago que Antonio había tenido con Cleopatra, los soldados de Octaviano, tras perseguirlo, le dieron muerte. Después hizo sacar del sarcófago, como es sabido, el cuerpo de Alejandro Magno, al que rindió honores, a la vez que convirtió a Egipto en provincia romana. Cabría recordar al respecto que, aun cuando Egipto fue provincia romana, no dependía del Senado, sino dependía directamente del emperador. Y Egipto, a la sazón, era el sitio que proveía trigo para Roma, era el gran granero de Roma, y proveía además papiro. Egipto era una provincia riquísima. Y Octaviano había puesto a cargo del gobierno de Egipto como procónsul a Galo. Y curiosamente, por razones que no se conocen claramente, Galo cayó en desgracia y se suicida. Es decir que se ve que la mano de Augusto era una mano verdaderamente fuerte. De regreso a Roma, mandó construir el Forum Augusti con un santuario a Marte vengador, y en el mismo Palatino, atendiendo a la queraunoscopía, es decir, una tendencia etrusca difundida en Roma, en el sitio en que prodigiosamente había sido señalado por un rayo, hizo levantar un templo en homenaje a Apolo, dios del orden, la mesura y el equilibrio. Con ello jugaba propagandísticamente con campos simbólicos. Augusto, seguidor de Apolo, representaba a Roma, y así, en una de sus célebres cenas, apareció vestido con atuendo del dios délfico. En tanto Antonio, prosélito de Dioniso, llamado en Roma con la voz griega Baco es una voz griega, ¿no? El dios Lyaios, el dios liberador, y por tanto propenso a la anarquía, es decir, Antonio, pasó a representar el Oriente. Era Roma contra Egipto. Era Augusto contra el binomio Antonio-Cleopatra. Desde esa lectura, el triunfo de Octaviano sobre Antonio no era sino la victoria de Apolo sobre Dioniso, o por extensión, la de Roma sobre el Oriente bárbaro. Pero, ¿es que era bárbaro el Oriente o una cultura milenaria? El profesor Raúl Buonocore ha escrito páginas muy esclarecedoras sobre esa cuestión, según leemos en su artículo El bárbaro como un mito de la historia, es decir, el subjetivismo de los juicios. La propaganda augustal, desplegada espléndidamente a través de la numismática, como acaba de explicar Francisco Marshall, y de los numerosos templos y monumentos, tanto en Roma cuanto en provincias, sirvió para resaltar y expandir la oposición a Augusto-Antonio y, vencido este, propendió a la difusión de la victoria de Octaviano. Estos hechos obraron no solo en favor del engrandecimiento de su figura, sino que robustecieron la idea de que había alcanzado el triunfo por anuencia del dios oracular. Reiteramos en esa mirada, se nos hace la victoria del occidente civilizado contra el oriente bárbaro,
Es un lugar referir que entonces Egipto, en la cartografía de la época, figura como un sitio del Oriente. Sobre la incidencia de la propaganda en la política augustal, el historiador alemán Paul Zanker, que estableció muchos años de trabajo en la Escuela Normal Superior de Pisa, ha ofrecido pruebas palpables en su ya célebre trabajo Augusto y el poder de las imágenes, August und der Macht del Bild, en el que, oponiéndose a la interpretación tradicional, cuestiona la llamada Pax Augustea. Respecto a dicha paz, no olvidemos que Tácito dice lo que mencioné hace un momento: pacem sine dubio sed cruenta. Por intrigas morales y frente a posibles traiciones políticas, desterró de por vida a su nieta Julia, y con la antelación ya lo había hecho con su hija Julia Mayor, casada sucesivamente con Marcelo, Agripa y luego con Tiberio. La mandó a la isla de Pandataria con la excusa de que no se avenía la moral que pretendía imponer a su gobierno, y nunca permitió que regresara. Guardó particular predilección por Marco Vipsanio Agripa, que le había dado 2 nietos muertos a temprana edad, como señalé. Este, amigo desde la juventud, le había proporcionado la victoria en numerosas batallas terrestres y navales y fue el artífice del triunfo de Octaviano en Accio. Cabe destacar que a su muerte, ocurrida en Panonia en el año 12, su hijo Agripo Póstumo, nieto de Augusto, cayó en desgracia de Libia, temerosa esta de que fuera el elegido por el princeps para la sucesión imperial, por lo que intrigó, acusándolo de haber intentado violarla, lo que dio pie a Robert Graves para tratar este episodio en una famosa novela que la BBC de Londres llevó a la forma fílmica, que se llama Yo Claudio. Por lo que Augusto lo desterró a la isla de Planancia, de lo cual parece que con los años se habría arrepentido. Luego de la derrota de la Dalmacia, Accio y Sicilia, luego de las guerras de Dalmacia, Accio y Sicilia, celebró 3 triunfos máximos, y su ejército solo tuvo 2 derrotas, ambas en Germania, la de Lollio y la de Quintilio Varo. En esta última perdió 3 legiones y su plana mayor. Recordemos que a partir de Mario, una legión estaba integrada por 6.000 soldados y dividida en 10 cohortes. Derrota que lo deprimió fuertemente y a partir de la cual impuso a su ejército un régimen severísimo, con lo que dejó de dirigirse a sus soldados como compañeros para llamarlos simplemente soldados, y entendía que aquel tratamiento populachero no convenía a la disciplina militar ni tampoco a la dignidad de su persona. En cuanto al cursus honorum, en casi todos los casos, violando las normas, ocupó cargos sin tener la edad reglamentariamente exigida. Así, por ejemplo, a los 20 años tomó el consulado por la fuerza, valiéndose de sus legiones, y así procedió también con otras magistraturas. Del 43 al 33 formó parte del triunvirato junto a Lépido y Craso para reorganizar la República. Más tarde asumió a perpetuidad la potestad tribunicia y luego la inspección de leyes y costumbres, aun cuando no era censor. Según manifestó, hubo 2 ocasiones en que empezó a restaurar la República. Primero cuando derrotó a Antonio, la segunda cuando temió por su vida a causa de enfermedad, por lo que entregó su sello a Marco Agripo. Corría entonces el año 23. El problema que lo develaba era el de la sucesión, agravado por el hecho de no haber tenido hijos varones. Mantuvo también la potestad tribunicia, tal como lo recuerda en su Res Gestae, con el que podía convocar a asambleas y al Senado, y en tercer lugar, un poder político religioso, al haber sido designado pontífice máximo, lo que no logró hasta el año 12, pues ese cargo solemne de dignidad sacral seguía ocupado por Lépido. Más, cuando quedó vacante, lo asumió Augusto, haciéndose cargo del mismo, y en consecuencia de la administración religiosa del Estado. Aunaba así en su persona el poder militar, el civil y el religioso, pero su problema, al no tener hijos varones, siguió siendo el de la sucesión imperial, como he destacado. Pensó entonces en Marcelo, su sobrino, en tanto hijo de su hermana Octavia, pero sucede que éste murió trágicamente en el año 23, por lo que fue llorado en toda Roma, como dice Virgilio en el canto sexto de la Eneida. Si me permiten, leo 4 versos. Eum miserande puer, si qua fatas per rompas, tu Marcellus eris, manibus dat Gilia plenis, purpurios pargan,
Florena, Animan, Quolepotis, ex altem cublen, donis et fumen atrae. Es decir, oh Marcelo, el hombre más digno de llanto, si tú logras vencer, quiéralo el cielo, la sentencia cruel de tu destino, tú serás Marcelo, a manos llenas, venid a derramar fragantes lirios, dadle que esparza purpurinas flores, y siquiera dejad este tributo, rinda a los manes de mi noble nieto. Es decir, uno de los hechos que más conmovió a Augusto habría sido la muerte de su sobrino Marcelo. Es curioso porque Servio, el comentador de Virgilio, explica que cuando Virgilio, en el palacio de Libia, estaba leyendo el canto sexto de la Eneida, donde se alude al caso de Marcelo, dice Servio que al hablar de la muerte de Marcelo, que acababa de morir trágicamente en un accidente, Octavia, la hermana de Augusto, que era la madre de Marcelo, cayó desmayada. Y Servio acota que Virgilio suspendió la declamación del poema y que Augusto con una mano señaló al médico que asistiera a Octavia, que estaba en el suelo, y con la otra mano le indicó a Virgilio que continuara con la declamación del poema. Esa simple acotación de Servio pone en evidencia que los poemas, antes de que tuvieran su escritura, eran declamados en reuniones públicas. Y muestra también el efecto que provocó la muerte de Marcelo, porque fue llorado en toda la latinidad. Marcelo era realmente el heredero y elegido por Augusto. Con los años, Octaviano morigeró su intemperancia y actuó con algún recato, por lo que fue respetado por pueblos vecinos. Así, por ejemplo, los partos, que reivindicaban la Armenia como propia, se la cedieron cuando Augusto la reclamó, y más aún le restituyeron insignias militares que antes habían arrebatado a Craso y Antonio. Cerró el templo de Jano como símbolo de que instauraba la paz. Paul Petit entiende que terminado el triunvirato en el 32 y las guerras civiles en el 31, el régimen se estabilizó en el 27. A Octavio anualmente se le renovaba el cargo consular. En el 32 fue ius auxilium, es decir, protector del pueblo, y en el 27, asegurada la paz y restaurada la república, quiso restituir el poder al Senado y al pueblo, lo que no fue aceptado. Así pues, este mismo año, Lucius Munancius Plancus, de familia senatorial, tras haber abandonado la causa de Antonio y volcada la de Octaviano, propuso agasajarlo con el simbólico nomen de Augustus, el engrandecido. Y a partir de ese momento se abandona la idea de república para dar paso a la del principado, lo que otorgó a Julius Caesar Octavianus el monopolio del poder político. Ahora indiscutiblemente es Augusto, con lo que se inicia virtualmente el principado, magistratura que en un principio no se sabía bien a qué concernía. Tenía poder de imperium proconsular sobre las provincias fronterizas, pero al final, en el 23, se le reconoció el poder maius, es decir, superior de los procónsules. Años más tarde, en el 17, ocurre una resonada maniobra política a propósito del anuncio de la llegada de un cometa, lo que recordaba al que se había visto en Roma cuando era evocada la muerte de Julio César. Ya el profesor Marcial aludió a este detalle. Para anunciar una nueva era, lo que obviamente Octaviano rubricó a través del colegio sacerdotal de los Quintequinfili Sacri Faciendi, que en última instancia dirigían. Ese prodigio, contraviniendo la datación tradicional de siglos, a partir de la fundación de la ciudad, inauguraba un nuevo siglo, es decir, en el 17, ¿no? Un forzamiento de la cronología. En este caso, en un siglo denominado de paz, el que fue elogiosamente celebrado por el poeta Horacio en el Carmen homónimo. Ya Virgilio había muerto, así que el nuevo bate de Roma era Horacio. Con tal motivo se acuñaron monedas de oro, en cuyo reverso aparece la cabeza del divinizado César con una corona de laureles y sobre esta el signo del cometa esperado para el verano de aquel año como una clara alusión al Sidus Iulium, como recuerda Zanker. Estas fiestas nacionales y de gran pompa sirvieron para fortalecer la imagen del nuevo César, lo que se vio rubricado en las alegorías que ornan el Ara Pacis Augustae, el Ara Pacis, ¿no?, referidas a la prosperidad y abundancia que se darán en la nueva era iniciada bajo el gobierno augustano. Una de ellas, es decir, tal Ara Pacis, hay dos grandes frontispicios con dos imágenes, y una de ellas, que representa una matrona con dos niños en su regazo, rodeada por un delfín y un monstruo marino, sobre cuya interpretación los exegetas dudaban
si se refería a Tellus o a Italia. Sobre tal cuestión, Pierre Grimald demuestra que esa imagen remite a un pasaje de la Geórgica, libro segundo, 195-203, en que Virgilio alaba la tierra itálica desde Mantua, cuyo símbolo era el cisne, hasta Tarento, cuyo símbolo era el delfín, señalando que, para aludir a la Italia pacificada y a la paz romana, abundante en frutos y ganados, se había llevado al mármol un pasaje virgiliano. Lo que Grimald se pregunta, si cuando se hace el arapaquis y se colocan esos dos frisos, el escultor encargado de la escultura lo hizo por mandato de Augusto, porque fue una ocurrencia de él, o para que celebrar la paz romana, los versos de Virgilio ya eran moneda corriente y circulaban por doquier. Queda la pregunta como una interrogación retórica, no hay respuesta. A la muerte de Lépido, en los años 13 o 12, asumió el pontificado, que ante entonces estaba en manos de aquel, oportunidad en que mandó traer todos los libros civilinos de escasa autenticidad, unos 2000 libros, a los que mandó incinerar. Lo cual fue una salvajada, ¿no? Porque aun cuando no haya una credibilidad respecto de los libros civilinos, habría que pensar que estos libros transferían y testimoniaban la credulidad que habría tenido el mundo antiguo. Así que se plantea el hecho de que unos 2000 libros fueron incinerados por orden de Augusto. Ordenó también el calendario, dando su nombre al mes sextilis, y en cuanto al Estado, restableció el primitivo número de senadores. Para congraciarse con el público, ofreció en su nombre variedad y abundancia de espectáculos, especialmente juegos de gladiadores. Para sellar la correspondencia, primero usaba la imagen de una esfinge, luego la de Alejandro Magno, y finalmente la suya propia, grabada por Dioscórides. Así pues, su efigie, reproducida en monedas de uso corriente, venía a reemplazar la de Alejandro. Es decir, que habría una interrelación entre la imagen de Alejandro, reemplazada por la de Julio César, y luego por la de Octaviano, como recién mostró a través de imágenes el profesor Maxwell. Para cesar la correspondencia, Lemaduro mostró clemencia. Solo aceptó templos en provincia a condición de que a su nombre se añadiera el de Roma. En la capital no aceptó la edificación de su persona. En provincias, en cambio, permitió la de su genius, lo que en esencia era lo mismo. Suetonio recuerda que siempre tuvo horror por el título de señor, considerándolo como un oprobio infamante. Sin embargo, aceptó que Valerio Mesala hiciera que el Senado lo designara padre de la patria y que, posteriormente, a instancias de un senador, se le considera como referir el simbólico cognomen de Augustus, lo que fue muy estudiado a la hora de su proposición. Más tarde contrajo nupcias con Escribonia, viuda de 2 cónsules y con hijos del segundo. Se divorció también de ella, harto de la depravación de sus costumbres. Luego tomó por esposa a Livia Drusila, arrebatándosela a su marido, Tiberio Claudio Nerón, a pesar de estar encinta. Ella ya tenía un hijo, de igual nombre que su padre, pero quien, tras la adopción por parte de Augusto, pasaría a llamarse Tiberius Iulius Caesar, el que llegaría a ser el segundo emperador de Roma. El hijo que luego dio a luz fue Livio Druso Claudio, el conquistador de Germania y padre de Claudio. Con la llegada de Tiberio al poder, se inicia, como saben, la dinastía Julio-Claudiana. En su vejez hizo publicar un edicto donde señalaba, palabras de Augusto, ojalá pueda establecer sobre sólidos fundamentos un Estado en plena prosperidad y alcanzar el fruto que ambiciono en esta empresa, que no es otro que el de ser considerado como el fundador del mejor régimen político y que al morir pueda llevarme conmigo la esperanza de los cimientos que he establecido en el Estado y que estos permanecerán inconmovibles. Tal el espíritu que alienta en sus res gestae, a las que Livia o quizá Tiberio le añadió Divi Augusti, es decir, hechos históricos de la divinidad Augustia, que escribió en el año 13, a los 76 años. Constituyen estas una suerte de testamento que dejó en manos de las vírgenes vestales, para que a su muerte fueran grabadas en 2 planchas broncíneas que se exhibirían en su mausoleo. Este está totalmente en ruinas, pero se conservan 2 copias de esas res gestae en Ankara, Turquía. Una en latín, otra en griego. Ambas están deterioradas, pero la interferencia de ambas permite reconstruir el texto. También aparecieron copias en Antioquía y en la Polonia,
de que corroboraría que se trataría de memorias oficiales para uso público y principalmente propagandístico, ya que no se trata propiamente de una narración objetiva. Y estas últimas fueron luego grabadas en el Arapaquis, donde se pueden leer. En el 17, pocos años después de su fallecimiento, ocurrido en el 13, el Senado romano lo deificó a partir del juramento del antiguo pretor Numerio Ático, según el cual, durante la cremación de su cuerpo, vio que su alma, es decir, la de Octaviano, se elevaba hacia el Olimpo, repitiendo el caso de su ilustre padre adoptivo, del que hacía 50 años se lo veneraba. Suetonio añade que tras su declaración, Livia lo habría recompensado con 1.000.000 de sestercios, hecho al que se refirió Marcial sin referirse al monto. Habría que recordar que el tema de la deificación, o lo que tradicionalmente se llama la castelización, era un tema que estaba en boga. Incluso había habido varias traducciones. Los Fainómena de Arato, que habían sido traducidos al latín, hablaban de la castelización de personajes políticos. Pero el ejemplo más flagrante de esto está en la bucólica quinta de Virgilio, cuando Virgilio canta la muerte de Daphnis, un pastor, que es el decus, que es la excelencia, es el sumum del pastor. Y Virgilio dice: Cándido cienso atun miratur limen Olympi Daphnis. Dice Daphnis, cándido, es decir, resplandeciente, admira el limen desacostumbrado del Olimpo. Desacostumbrado porque el Olimpo no está acostumbrado a que un mortal lo pise. Y desacostumbrado, y se admira, el verbo reflexivo, porque el propio Daphnis se admira de haber llegado al Olimpo. Es decir que Virgilio prenuncia el tópico de la consagración, el tópico de la deiciación, el tópico del catasterismo. Y lo que se aplica a Daphnis, los autores han querido verlo como un prenuncio de la deificación después de Octaviano. En realidad, Virgilio está hablando no de Octaviano, no de César, sino del tema tradicional de la divina humanidad, un tema que está tradicionalmente visto en toda la época helenística y que los estoicos habían puesto de moda en ese momento. No puede negarse la pacificación que impuso Julio César a Octaviano al mundo romano, convulsionado tras el asesinato de César y gravemente alterado por las apetencias de poder de figuras militarmente dominantes. Pero es indudable que esa pacificación se hizo con sangre, tal como he puntualizado. Por el momento nos resta el discurso del vencedor. Es preciso leer las entrelíneas de los escritores de esa época, repensar la causa del sombrío pesimismo de Tácito. Y, entre otras circunstancias, ¿por qué motivo Virgilio, en el momento previo a su muerte, encomendó a su directo amigo Tuca, poeta como él, que quemara los scrinia que contenían el manuscrito de la Eneida, en la que exaltaba la gens Iulia, circunstancia que nos lleva a pensar en los silencios y huecos que deja la historia. Es tarea de los historiadores y de los jóvenes estudiantes profundizar en esas fuentes para recuperar el discurso de los vencidos, como dice el historiador Carlo Ginzburg, y así pues arrojar alguna luz sobre esos acontecimientos trascendentes para el mundo romano y también para el mundo que nos incumbe. Gracias por escucharme. Hay un episodio extraño, y es que Virgilio había sido virtualmente obligado por Augusto a que escribiera un poema épico en el que exalzara la gens Iulia, la que pretendía Augusto. Virgilio echó mano de la recusatio. En 3 oportunidades le dijo que él no lo podía escribir. Lo primero lo expresó de una manera simbólica. Dijo que cada vez que él quería escribir épica, venía el dios Delio, es decir, Apolo, le tiraba de la oreja y le decía: tú eres un poeta pastoril, la guerra, el combate, la gloria no es tu campo, y en consecuencia no te inmiscuyas en el terreno épico. Así que Virgilio en 3 oportunidades echa mano de la recusatio, no quiere escribir el poema. Augusto en el momento está en la península ibérica, en la guerra de los cántabros, y Augusto le manda a preguntar a Virgilio qué hay del poema que te encomendé. Habría que situarse en una época que no había WhatsApp, no había internet. Es decir, probablemente iría un chasque a caballo, 30 días de corrida, probablemente en barco, con varios mandatos de Augusto, y entre ellos una carta a Virgilio donde le pregunta qué hay del poema que te ordené escribir. Y Virgilio le contesta, de eso hay testimonio,
aún no he logrado escribir nada digno de tu majestad imperial. En consecuencia, Virgilio hace toda una recusa, que finalmente escribe el poema. Y llama la atención que en el momento previo a la muerte, Virgilio llega al puerto de Brindis, lleno de Grecia, está ahí en el centenatorio de la muerte, está rodeado de su amigo Tuca, poeta como él, y Virgilio le encarga que le traiga los scrinia, es decir, los cestos donde están los manuscritos de la Eneida, para quemarla. Y Tuca, en contra del pedido de Virgilio, por orden de Augusto, se ve en la obligación de publicarlo tal cual lo dejó Virgilio. Las viuitas guerguilianas, la de Suetonio, Donato y la de Servio, dicen que la causa se debió a que le faltaba el labor lima, el pulimento final. Y en efecto, en el poema hay 20 y tantos versos inconclusos, o supuestamente inconclusos, porque los versos sugieren algo. La cuestión que es baladí pensar que porque le faltan 20 y tantos versos inconclusos, Virgilio haya querido quemar el poema. Así que la causal debe ser otra. Eso dio pie a que Hermann Broch, un famoso novelista austríaco, que era judío, que había sido detenido por la Gestapo y que por razones que bien no se conocen, al 7º día de internación logró escapar o salir, pasó a Inglaterra y de ahí saltó a los Estados Unidos. Y Broch, en los últimos años de su vida, escribió un extrañísimo y fascinante relato, se llama Der Tod des Virgil, la muerte de Virgilio, que fue traducido al español por Gregory, publicado en esa época en Buenos Aires, donde Broch conjetura el por qué Virgilio habría querido quemar el poema. La hipótesis de Broch es que Virgilio, conectado con Asinio Polión, que había sido propretor en Judea, Virgilio habría entrevisto en Logos, así con mayúscula, la divinidad, y que después de haber entrevisto en Logos, habría visto que el Logos es inefable y que en consecuencia todo el poema estaba de más, que era inútil, y por lo tanto el deseo de quemarlo. Esa es la hipótesis de Hermann Broch. Yo tuve el atrevimiento, reitero el atrevimiento, de escribir una novela que la crítica española la tildó en varios lugares como una novela ensayo sobre la muerte de Virgilio. Y yo lucubro sobre otra idea, y es que Virgilio, en la hora postrera, se habría percatado de la crueldad de Augusto, de la sevicia de Augusto, como dice Tácito, y que en consecuencia Virgilio no habría querido, él, campesino, un hombre pastoril, legar a la posteridad la exaltación de Augusto y habría querido quemar el poema, que lo había escrito contra su voluntad. Entonces, a Augusto lo que le interesa no es Virgilio persona, sino que lo que le interesa es el poema. Y por eso Augusto habría ordenado a Tuca, en contra del pedido de Virgilio, que lo publicara. Como a veces es difícil entre nuestros países que haya reciprocidad de libros, etc., yo de ese relato, que lo tengo acá, le voy a dejar en manos del profesor Bonepore, que como ahora es profesor emérito, es una persona distinguidísima, que lo deje en la biblioteca de la facultad. Bien. Muchas gracias. ¿Cómo? No sé la hora. Bien. Le damos las gracias, de nuevo aplausos.